por la generosidad de estar aquí con nosotros en este ejercicio que surgió precisamente de la iniciativa de algunos de los televidentes que regularmente nos siguen y con mucho gusto le participamos a Shu Tenorio y a Ernesto Félix Santoscoy que nos hiciera el favor de acompañar y ambos de muy buena gana, con muy buena disposición nos dijeron que sí con mucho gusto. Para no ser abusivo ocupar tiempo que regularmente deben ser ocupados para la reflexión o el descanso en casa, yo sugiero que el ejercicio comience en este momento, las 6 de la tarde, y que acabe a eso de las 7:30 aproximadamente, previa consulta, si hubiera algunos minutos extras de los expositores. La dinámica que sugiero es que en este caso, Shu Tenorio comience con una exposición de unos 10 minutos sobre algunas cuestiones que le parecen fundamentales del momento político que estamos viviendo, y después abramos la alternativa de que ustedes puedan hacer la pregunta. Les sugiero también que para el orden de las preguntas pueda anotarse la persona, y conforme se van anotando en el chat, yo voy cediendo la palabra para que directamente ustedes puedan hacer la pregunta a Shu, y en caso de ser alguna disertación, espero que no acabe siendo una ponencia, o sea que si van a hacer alguna consideración que sea rápida en atención al respeto del resto de las personas, o sea que no acabe siendo toda una tesis en vivo. Ya cuando llegue Ernesto, daríamos algún momento para que Ernesto, si quiere exponer algo en 5 o 10 minutos, lo haga, y si no, pues arrancamos ya directamente con sus preguntas. Sí, les ruego que mantengan cerrados sus micrófonos, por favor, y que cuando se les dé el uso de la palabra, entonces ya lo abran y puedan directamente tener la interlocución con Shu Tenorio. Quiero agradecer de manera muy especial a las personas que dentro del equipo están aquí presentes, a Verónica Herrera, muy destacadamente a Leti Razo Gómez, que se resiste siempre a estar y verse a cuadro en las mañanas, y ahora sí la convencimos, so riesgo de que rescindirle el contrato, entonces ya dijo que entonces hoy sí se muestra. Gracias a Juan Núñez Caso también, Vero, a Leti, Juan Núñez Caso, y por supuesto a Ernesto Méndez, que ustedes no ven, pero que es la persona que hace posible que todos estos conexiones electrónicas sean posibles y tengamos transmisión en vivo desde que empezó la televisión. No ha fallado una, y eso que lo han tenido, que ha padecido de COVID, ha padecido problemas estomacales muy fuertes, has tenido un problema de salud que exigió una operación y que estuvo, bueno, en condición, no quiero dar detalles, pero que nunca ha fallado, y siempre hemos sido capaces de transmitir el programa informativo para ustedes, gracias a que gente tan profesional como la que he manifestado y Ernesto Méndez están siempre al pendiente de sus responsabilidades. Así es que muchas gracias a todos ustedes. Mi querido Shu Tenorio, te agradezco de manera muy especial que hayas aceptado este ejercicio. Te dejo la palabra, una exposición breve, tan breve como tú le desees, y cuando hayas terminado, por favor, se anotan en la sala del chat, y yo con mucho gusto les iré dando el uso de la palabra conforme el orden que se hayan anotado. Muchas gracias, Shu, a tus órdenes. Pues primero, muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un privilegio poder compartir este espacio con ustedes, agradecerle en especial a Eduardo Torreblanca siempre por la gentileza de sus invitaciones, y por supuesto a todo el equipo que hace posible esta posibilidad de estar en contacto con ustedes, y bueno, pues agradecerles también que nos sigan en el día a día. Yo quisiera destacar que estamos viviendo momentos inéditos. Y con esto no quiero dejarlo en una frase a la ligera, sino quiero ponerlo en contexto. México vivió particularmente durante casi todo el siglo XX, después de la Revolución, un periodo que se conoció como de partido hegemónico. Es decir, pues todos vivimos lo que fue un PRI que fue consolidando instituciones, que fue consolidando un liderazgo y construyendo un país que quedó básicamente devastado después de la Revolución. En ese momento éramos básicamente una población rural, en unos pocos años pasamos a una población mayoritariamente urbana, ahora lo rural es la parte minoritaria,
Y así se nos fue el siglo XX bajo este esquema donde todo era el PRI y todo estaba, digamos, bajo el mandato del PRI en un sistema donde el partido era un poco lo que regía. Después, a través de dos brazos muy importantes, y a eso voy a regresar más adelante, que es el poder legislativo y el federalismo, es decir, cómo se fueron obteniendo victorias en lo local, primero en municipios en los años 40, en Michoacán fueron las primeras victorias de la oposición, y después, cuando el PRI pierde la mayoría en el 97, viene otra etapa que fue de 1997 hasta el 2018, que se conoció como la etapa de los gobiernos divididos. Ahí básicamente es la segunda parte de la administración del presidente Ernesto Zedillo y luego las administraciones de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Por qué gobiernos divididos? Porque fueron presidentes que si bien ganaron la elección constitucional, no tuvieron mayoría en el Congreso. Y ahí es donde el Congreso emerge como una nueva forma, un nuevo tomador de decisiones, deja de ser esta oficialía de partes que fue durante básicamente todo el periodo de partido hegemónico y empieza una vida un poco distinta en términos de equilibrio de poderes y en términos de una vida democrática no necesariamente destacada, pero sí bastante novedosa para quienes vivimos o conocimos el periodo del partido hegemónico. En realidad, pues hay que decirlo, Ernesto Zedillo en su segunda etapa, Vicente Fox, Felipe Calderón, No, y Enrique hasta Peña que Nieto, llegué a tu fueron casa, me tuve que meter la camisa. presidentes Porque, débiles. qué Si, trabajo les hace si de la nos casa. pueden ayudar con sus Ah, micrófonos, por favor, apagados, se los agradecería mucho. Vivimos momentos donde estos presidentes pues no tuvieron el control como sí lo tuvo Carlos Salinas de Gortari o como lo tuvo Miguel de la Madrid, a pesar de las condiciones económicas, que de eso no voy a hablar porque Ernesto Farrell sin duda tiene más credenciales que su servidor. Pero ¿qué pasa en 2018? En 2018 se acaba el periodo de gobiernos divididos, el presidente López Obrador obtiene un triunfo contundente, o sea, hay que recordar que fue un triunfo de 30 millones de votos, le sacó básicamente el doble de votos a su más cercano rival, yo creo que nadie puede regatearle la victoria que obtuvo López Obrador, ganan 6 de 9 gubernaturas en juego, ganan las mayorías en ambas cámaras del Congreso de la Unión, tienen importantes victorias a nivel municipal, ganan las capitales de los estados. O sea, fue una victoria más que contundente la que obtuvo López Obrador y su movimiento. Y esto nos hace regresar a una cosa que se parecía a la etapa del partido hegemónico. Se parecía porque nuevamente el Ejecutivo controla todo. Sin embargo, lo que estamos viendo es que el país sí cambió. O sea, no regresamos a esta etapa de partido hegemónico donde todo estaba subordinado al presidente, como sí pasó durante buena parte del periodo en el que el PRI lideró las instituciones del país. Hoy que estamos viendo que pues podría ser para algunos simbólico, pero hay una pequeña fuerza en el Congreso que ha resistido y que ha impedido las reformas constitucionales. Pararon la reforma eléctrica, pararon algunas cosas y eso se llama división de poderes. Y eso no existía, digamos, durante el periodo de partido hegemónico. Posteriormente, también hemos visto que el Poder Judicial ha tomado un dimensionamiento distinto, ¿no? Hoy la Corte se ha parado frente al Ejecutivo y dice, señor presidente, aquí hay una cosa que se llama la Constitución y hay que respetar. Y esto está provocando una tensión inédita entre dos poderes de la Unión, como probablemente no se ve desde el siglo XIX, una tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, de manera que, por supuesto, que esto es de llamar atención y destacadamente este último periodo en el que ha sido dirigido por primera vez el Poder Judicial por una mujer y por la ministra Norma Piña, me parece que ha sido muy destacado el poder que ha tenido en estos términos la Corte de equilibrio de poderes. Y finalmente hay otra institución o otras instituciones que a veces no consideramos importantes, que son los órganos autónomos, los órganos constitucionales autónomos, donde está el INE, el INAI, digamos, la COFESE, la CRE, la Reguladora de Energía, de Hidrocarburos, en fin, todos estos órganos reguladores que han sido sujetos de una embestida importante por parte del Ejecutivo Federal, pero que ahí siguen. O sea, ahí sigue el INE todavía con votaciones divididas la semana pasada, pero impidieron el nombramiento
de un secretario ejecutivo, ahí está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con resoluciones importantes, de manera que lo que estamos viviendo es un periodo con un presidente muy poderoso que no llega a ser un modelo de partido hegemónico como el que vivimos en el siglo XX, pero que empieza a tener ciertos contrapesos en otras partes del Estado mexicano, como puede ser el legislativo, el judicial, los órganos constitucionales autónomos. Y hoy lo que está en juego es hasta dónde le va a alcanzar al presidente López Obrador para mantener este escenario de mucho control desde el Ejecutivo y un poco de opresión frente a otros poderes de la Unión. Muy importante los tiempos que estamos viviendo de sucesión. Y la pregunta que yo, y con la que quiero invitar a ustedes a la reflexión, es cómo se imaginan que va a ser el próximo presidente o presidenta de México. Porque es un hecho que, a mi parecer, pues no va a ser un presidente con el carisma y la fortaleza que tenga López Obrador. No, o sea, pónganle el nombre que quieran, pero no va a tener ni las capacidades de comunicación ni el carisma que tiene el presidente López Obrador. Ahora pensemos que lo más seguro es que no tenga mayoría en el Congreso y que tengan que ir a construir mayorías. Evidentemente, el presidente López Obrador por eso está llamando ahorita al plan C, que es vamos a ganar las cámaras y vamos a tener el control. Porque evidentemente yo creo que él se está adelantando a los tiempos y decir, necesitamos que quien sea el presidente tenga el control, pero si no, ¿qué va a pasar? Y nuevamente la interlocución va a regresar al Congreso y eso es parte de la vida democrática de cualquier país. Y México ya vivió un periodo de más de 20 años donde el presidente no tuvo mayorías en el Congreso y no pasó nada. Se tuvieron que negociar y se tuvieron que construir acuerdos. Pero estamos viendo momentos muy singulares en un equilibrio de fuerzas que no habíamos vivido. Y me parece que esta es la pregunta relevante. O sea, más allá de quién va a ganar, qué partido, qué candidato, qué precandidata, qué tal, a mí lo que me interesa ir provocando la discusión es cuáles van a ser las condiciones de gobernabilidad que va a tener el próximo presidente o presidenta de México. Porque ahí sí, muchos temas, entre ellos la economía, van a estar en juego y ahí sí, pues me parece que podemos ir entrando en materia si es que pronto se incorpora esto con nosotros. De manera que, Eduardo, yo lo dejaría por aquí y si quieres vamos tomando preguntas de quienes nos hace favor de Sí. acompañarnos. Muchas gracias, Shooter. La verdad es que, y recordándoles que por favor tengan sus micrófonos apagados para que no se entorpezca la comunicación. Aquí hay un comentario, una pregunta o comentario de Adolfo Villegas. ¿Quieres hacerla directamente, Adolfo? Lo que se refiere al INE. Sí, la pregunta es directamente para Shui. Ahorita que la presidenta ya no, bueno, que ya no es Lorenzo Córdoba, la pregunta es, ahorita que está media puesta por López Obrador, ¿tendremos un INE realmente imparcial o hemos visto un INE muy tibio, en donde ha habido ahorita pues tremendas fallas constitucionales a nivel de las precampañas? ¿Qué es lo que puedes opinar, Yo creo que tocas un tema muy relevante, estimado Adolfo. Lo primero que yo te diría es que hay que recordar que el INE es un órgano colegiado en el que participan diversos consejeros electorales. En este momento, digamos, los últimos tres que se sumaron vienen a completar el Consejo General. Salieron tres consejeros, entraron tres nuevos, entre ellos Guadalupe Tadei, que es la nueva consejera presidenta a quien te refieres. Pero estos nuevos consejeros no les alcanza para tomar decisiones unilateralmente. Y la muestra fue la semana pasada que por segunda ocasión la presidenta pierde una votación muy importante. La presidenta del INE tiene la facultad de proponer al secretario general del Instituto Nacional Electoral, es decir, a quien sustituye Edmundo Jacobo, que tomó mucha relevancia en semanas anteriores. Pero necesita de la mayoría de los consejeros para aprobar su propuesta. Y por más que ha querido presentar una y una segunda propuesta, a la consejera Guadalupe, consejera presidenta Guadalupe Tadei, no le ha alcanzado
para lograr los consensos al interior. Es decir, sí es cierto que particularmente la presidenta tiene cierta cercanía con Morena, pero la realidad es que ella no puede decidir, digamos, cosas profundas o cosas relevantes por sí sola. Tiene que ir al pleno del Consejo General y ahí las decisiones son por mayoría y ahí tendrá que pues ella propiamente construir su mayoría o generar ciertas condiciones de gobernabilidad, pero los consejeros que llevan más tiempo ahí pues han demostrado que también son un bloque y que pueden, digamos, equilibrar fuerzas. Pero mencionaste otro aspecto muy importante que tiene que ver con qué va a ser el INE de cara a al proceso interno que están haciendo ahora los dos bloques, ¿no? Por un lado, Morena, PT, Verde, y pues y ahora también la oposición, porque también la oposición se adelantó un proceso un poco parecido a lo que hace Morena, pero que está claramente fuera de los tiempos que establece la Constitución y la legislación electoral. Las precampañas pues son en enero, febrero, no son ahorita, ¿no? Entonces claramente están anticipando los tiempos y la pregunta es qué va a hacer el INE y después qué va a hacer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me parece que ahí vamos a ver de qué están hechos los consejeros y los magistrados, y ahí yo tengo la misma pregunta que tú. ¿Qué van a hacer? Pues esperemos que cumplan con la ley y que sean sancionados quienes están anticipando. Y ahí es interesante el papel que ha jugado Movimiento Ciudadano, porque ya impugnó el proceso de Morena, PT, Partido Verde, y anunció ya el día de ayer que también va a impugnar el de Va por México de PRI, PAN, PRD. Entonces, va a ser materia de litigio y ahí estaremos pues, muy atentos a qué resuelven las autoridades electorales. Gonzalo, ¿no quieres hacer la pregunta directamente o quieres que yo la lea? Bueno, a ver, la leo. ¿Estás, Gonzalo? Gonzalo dice, pregunta, ¿vale la pena que Perdón, estaba en mute. Sí, lo que preguntaba era si vale la pena que la oposición se enfoque tanto en un candidato presidencial o debería enfocar más los esfuerzos en ganar las cámaras, como lo manifestó en las noticias Mauricio Vila, que él se declinó a la candidatura y prefirió irse para el Senado. Entonces, ¿cuál es tu opinión, Shu? Yo pues coincido con esta visión pues más estratégica, voy a llamarla de algún modo, de que la oposición debería buscar en este momento, ante la ausencia de una candidatura presidencial sólida, debería pensar no solamente en el poder legislativo, en las cámaras del Congreso de la Unión, diputados, senadores, sino también debería pensar en victorias locales contundentes. Están en juego 9 gubernaturas, de las cuales me parece que la oposición podría ser relevante en 6, por lo menos. Inclusive 7, si es que se concede que la Ciudad de México podría estar en riesgo. 7 de 9 gubernaturas. Ahora, hay elección de 31 congresos locales. Solamente el estado de Coahuila no tiene elección de diputados locales. ¿Por qué es relevante el tema de los congresos locales? Porque ustedes deben recordar que para reformar la Constitución se requieren 2/3 de cada cámara, pero adicionalmente se requieren la mitad más uno de las legislaturas locales. Es decir, con que la oposición ganara 16 congresos locales, con eso podrían evitar que hubiera reformas constitucionales. Entonces, por supuesto que también deben enfocarse en los congresos locales. Y también, si apuestas por buenas candidaturas en municipios poblados, pues eso te puede llevar a que el resultado presidencial se altere y pueda haber movimientos. Hay municipios pues, como Tijuana, Ecatepec, Monterrey, que pues, son municipios que habrá elecciones de ayuntamientos que no pueden pasar desapercibidos para la oposición. Yo en lo particular simpatizo más con la idea de una estrategia, digamos, más de carácter local y federalista de cara a 2024, ante la ausencia de una figura relevante. Lo que vimos ayer en el anuncio de Va por México es que creen que en 2 meses pueden hacer una especie de proceso como en los Estados Unidos, ¿no? Que empiezan a competir entre ellos durante varias semanas y sale ungido un gran candidato. Veremos si el experimento les funciona. Es un experimento inédito también, no ha pasado
en una coalición que se decida así un candidato presidencial. Pero contestando, Gonzalo, y agradeciendo tu pregunta, creo que es más inteligente la ruta, digamos, legislativa y federalista que apostarle todo a la candidatura presidencial y perder el control de las cámaras. Gracias. Gracias. Leti Razo, tienes una pregunta y les presento a quien no la conocen en vivo y en directo y con movimiento. Leti Razo, que hoy sí aceptó dejarse ver. Leti. Mucho gusto. Te voy a hacer 3 preguntas rápidas, Por Ishu, supuesto. abusando de tu generosidad. Una, ¿se desafía la legalidad tanto por parte del oficialismo como por parte de la oposición? ¿Tú crees que la oposición debió esperar o hizo bien en adelantar un poco los tiempos? Esa sería la primera. Bueno, y desde luego, pues es el presidente el que alienta pues brincar, desafiar, no sé cuál sería la palabra correcta, la legalidad. El otro tema que a mí me inquieta mucho es el papel de Movimiento Ciudadano. A mí no me queda claro a qué juega. Y la tercera sería, fíjate, a mí me llama mucho la atención que por ningún lado vemos la presencia de los jóvenes, salvo esto que llama el presidente un relevo generacional, pero veo poca participación, se ve poca participación en las marchas y de estos precandidatos que no son precandidatos, pues los más jóvenes será que Alejandro Murat con 40 y tantos años de edad. Esas serían mis preguntas, comentarios, Chu. Gracias, Leti. Pues más que preguntas son provocaciones muy interesantes las que haces y temas me parece fundamentales. Sin duda creo que hay un desafío a la legalidad de ambas partes. Yo en lo personal creo que sí están cayendo en varias violaciones a la legislación electoral. Creo que se están cometiendo varios eventos que pueden ser encuadrados en lo que legalmente se conoce como actos anticipados de precampaña. Esta parte, pues evidentemente, si se cuantifica y si se pues le da el seguimiento, digamos, que debería seguir como ya pasó en otros años, pues podría inclusive ser causal de que se inhabilite o no pueda participar alguna de las figuras que están hoy involucradas en estos procesos. Es decir, si las autoridades hacen bien su trabajo y se encuadran bien los presuntos delitos que se están cometiendo en materia electoral, el efecto principal es que algunas de las figuras que hoy estamos diciendo que pueden ser presidentes podrían no participar en el proceso electoral. Y de ahí me parece muy relevante la pregunta que hacía Adolfo de si realmente le van a entrar o no le van a entrar las autoridades electorales. Y eso pues lo estaremos viendo en las próximas semanas. Me parece Leti, decías que el presidente alienta un poco estos tiempos. Y no es casualidad. El presidente López Obrador es un hombre, digamos, muy inteligente, muy hábil, y me parece que no es casualidad que haya provocado este cambio. Hay que recordar que al presidente López Obrador la pandemia le robó 2 años, y hay que reconocerlos. A 2 años en lo que le cambió su estrategia, sus tiempos, sus metas, se tuvieron que poner a atender pues, los retos inherentes a la pandemia, y eso pues de alguna manera alteró sus planes. A mi forma de entender las cosas, a Morena se le acabó el discurso del cambio. Ya no pueden decirnos que ellos representan el cambio y que ellos lo van a hacer diferente. Ya tienen el gobierno federal, ya tienen 23 de 32 entidades federativas con sus aliados, ya tienen 1 de cada 3 municipios y quitando los de usos y costumbres. Es decir, ya son gobierno y está más que claro que son gobiernos y ahora van a tener que enfrentar pues los resultados de algunos gobiernos locales como el de Morelos, el de Veracruz, el de Puebla, que son gobiernos de los peores evaluados a nivel nacional. Es decir, el ciudadano va a poder decir, oiga, yo ya sé cómo gobiernan y puedo premiar o castigar a sus gobernantes. Pero el presidente me parece que lo que está haciendo es decir, a ver, todavía nos falta para lograr la transformación en sus tiempos, en su discurso. Necesitamos otro periodo para que logremos los objetivos de la transformación. Entonces, el presidente está migrando de un discurso de cambio muy potente que le dio los resultados del 18 y de todos los años siguientes para ganar todo lo que hoy quieren. Y el presidente ahora va a empezar a hablar de continuidad. Necesitamos ver quién es el mejor candidato o candidata que continúe con la transformación. Y de ahí me parece que el presidente ha ideado este método que a todas luces, pues, digamos, alienta la anticipación de los tiempos y la presunta comisión de delitos electorales,
pero el presidente lo que está buscando es cómo recuperar el tiempo perdido que de alguna manera la pandemia le robó, para decirlo en esos términos, porque claramente no le alcanzó su mandato para culminar los proyectos pues, que se había trazado él mismo en diversas materias. Lo del Movimiento Ciudadano, estoy contigo, yo tampoco los entiendo. Y ahí, pues bueno, si alguien tiene más información que tú, que yo, pues ojalá también nos la compartan, porque a mí me cuesta mucho trabajo entender al Movimiento Ciudadano. Es un partido que parece que está cachando a cuadros importantes de distintos orígenes partidarios, ¿no? Tienes a un Salomón Chertorivsky, que fue secretario de Educación, secretario de Salud, perdón, con Felipe Calderón. Tienes a Ivonne Ortega, que fue secretaria general del PRI y que estaba haciendo un trabajo de estar jalando a gente distinguida del PRI hacia el Movimiento Ciudadano, pero luego tienes a jóvenes activistas y liderazgos como Álvarez Maínez que dicen no queremos nada con el PRI, entonces pues, todos los PRIistas que ya venían con sus maletas para MC dijeron, entonces, ¿qué pasa? ¿Nos quieren? ¿No nos quieren? Pero tienes a Amalia García, que fue gobernadora de Zacatecas por el PRD, entonces la verdad es que es una especie de aglutinamiento ahí de personajes notables, algunos con buena reputación, pero que verdaderamente yo no acabo de leer muy bien a qué están jugando. Parecería que están buscando constituirse como una tercera alternativa, dado que van en dos bloques Morena, sus aliados, PRI, PAN, PRD, y pues buscar posiblemente un espacio de 10-15% en el espectro ideológico, que 10-15% en dinero, en prerrogativas y en diputaciones y senadurías. Estamos hablando de muchas posiciones y probablemente eso lo estén jugando, más una o dos gubernaturas en las que pudieran ser competitivos, particularmente estoy pensando en Jalisco y Veracruz, ¿no? Jalisco que ya es un gobierno y Veracruz que tiene dos o tres figuras importantes como puede ser el propio Dante Delgado. Y finalmente tu pregunta a los jóvenes, pues la verdad es que me parece que esa es hoy por hoy la omisión más grande que está cometiendo la oposición. Más del 50% del padrón, 50%, es decir, más de la mitad de quienes van a votar en el próximo proceso electoral, tienen entre 18 y 35 años. Y nadie les está hablando a ellos. Y preocupa, digo, yo estimo mucho a la senadora Beatriz Paredes, estimo mucho admiro mucho a José Ángel Gurría, ¿no? Son figuras que creo que nadie les puede regatear sus méritos, pero con todo el aprecio y respeto que me merecen, pues no creo que ningún chavo de 18 o 19 años sepan que Beatriz Paredes hizo tal cosa cuando fue gobernadora de Tlaxcala en los 70s, en los 80s, ¿no? O sea, me parece que hay una desconexión entre los perfiles que se están proponiendo y realmente la conformación del padrón electoral. La realidad es que en el PRI no ha habido un relevo generacional. El PRD, pues digamos, tiene un problema de pérdidas de cuadros importantes. Y en el PAN, muchos jóvenes que pudieran ser bastante atractivos, pues hoy están inmersos en una serie de escándalos vinculados con actos de corrupción, con comisión de delitos, que tampoco hacen que puedan apoderarse de esa energía que representan los jóvenes. Pero para resumir y contestar tu pregunta, creo que los jóvenes son la mayor omisión de la oposición hasta este momento. Bien, gracias. Doy la más Gracias. cordial bienvenida a Ernesto Juárez Santoscoy. Muchas gracias, Ernesto, por el esfuerzo de llegar en motocicleta, arriesgando ahí el La pellejo, tormenta. por la tormenta. Muchas gracias. Gracias a Y ustedes. si me lo permites, haría una pregunta que ya estaba planteada por Roberto Mejía a Xu, y después invitaría a los asistentes y las asistentes a que te hagan ya una primera pregunta económica. Dice Roberto Mejía, don Eduardo, por favor, pregunte a Xu, ¿qué tan real es la amenaza de que el crimen organizado interfiera en las elecciones del 2024 y si hay algo que podíamos hacer para reducir ese riesgo, Xu? Sí, a ver, el riesgo es claro y me parece que está a la vista. Basta ver prácticamente todos los noticieros de la noche para darnos cuenta de los niveles de violencia que se están viviendo en el país. En el 2021 y en el 2022, varios especialistas publicaron artículos de cierta correlación o cierta relación causal entre la presencia del crimen organizado y ciertos resultados.
Y me parece que este es un tema que va a seguir vigente. Hace exactamente 2 lunes, hace consultores que dirige Alberto Capella, quien ha sido una figura relevante en temas de seguridad, publicó un estudio que decía que el crimen organizado tiene presencia en más del 80-85% del territorio nacional. Fue primera plana en el Universal, y se puede consultar en línea el estudio, de manera que sin duda va a ser un factor. ¿Cuál es la vacuna para ello? Y por eso citaba estos textos que se publicaron en 2021 y 2022, la participación ciudadana. Donde más presencia hubo del crimen organizado vinculado a elecciones, la participación electoral fue del 30%, del 35%, es decir, votó 3 de cada 10 ciudadanos. Donde las elecciones son una fiesta, donde las elecciones son una participación de 6 de cada 10, 7 de cada 10, ahí se inhibe mucho la presencia del crimen organizado. Entonces esperemos que esta gran jornada que va a ser elección federal y local, como ya lo comenté, pues convoque a que todos los ciudadanos vayamos a votar por el partido de nuestra preferencia, pero que salgamos a votar y impidamos que el miedo pueda incidir en los resultados electorales del 2024. A ver, Ernesto, la primera pregunta, en tanto llegan las preguntas de nuestros televidentes y queridos amigos y amigas. A ver, la recesión no llegó a Estados Unidos en el 2023, al menos no hasta el trecho que vemos, posiblemente hacia finales, en el peor de los casos, ¿no? No sé si a partir del 2024. Si le revienta la recesión en Estados Unidos en el 2024, en algún momento, ¿le va a afectar la elección al señor López Obrador? Sí, definitivamente, y también mucho. Y también al presidente Biden, quien va a optar por reelegirse también, ¿no? La recesión de la que se habla es una, hay que explicarle a nuestro amable auditorio, es una recesión inducida. No es, digamos, parte de un ciclo natural de la economía que normalmente dura 7, 8 años, aunque hemos visto algunos ciclos de bonanza que han durado hasta más de 10 años, como el que le tocó al presidente Clinton o como el que acaba de terminar antes de que iniciara la pandemia. Pero normalmente duran 8 años y se pasa por un respiro de la actividad económica, que es la recesión. Tampoco estamos hablando, o sea, no es una recesión natural, ni tampoco estamos hablando de una crisis financiera como la que tuvimos en el 2008, donde previamente hubo una burbuja muy fuerte en una serie de activos, principalmente los inmobiliarios, y truena esa burbuja y genera la recesión. Tampoco. No estamos viendo que vaya a haber un problema mayor en el sistema bancario norteamericano, aunque sí ha habido casos de bancos regionales que han quebrado, y no nada más en Estados Unidos, sino que también tenemos a Credit Suisse o problemas serios en el Deutsche Bank, ¿no? Pero es el resultado de otras circunstancias, sobre todo de mala gestión de estos bancos, combinado con el alza de la tasa de interés, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos en cuanto a recesión? Vemos muy probable el escenario en el que esa recesión inducida llegue a Estados Unidos, o ya sea a finales de este año o principios del año entrante. Y con unos 2 o 3 meses de retraso, veremos su impacto en la actividad económica de México, pero un impacto amplificado. Y entonces el escenario que se puede dar hacia las elecciones, con una recesión en medio de las elecciones, ya de la fecha de las elecciones, sí puede ser bastante, digamos, negativo para las expectativas del presidente y de la 4T. Te adelanto otra pregunta que tiene que ver con economía. Dice de Héctor Bon de Bars, dice: Ernesto, buenas tardes. La reforma fiscal, ¿qué tan fuerte tiene que ser para continuar con los gastos del gobierno federal? El gobierno ha contenido el gasto de una manera impresionante y, por otro lado, ha fiscalizado a los grandes contribuyentes también de una manera impresionante. Y eso ha facilitado que el gobierno, en los números
oficiales pues tengan un déficit pues bastante controlado y que la promesa del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, de terminar este gobierno con una transición tranquila financieramente y no rebasar el techo que se han propuesto de deuda sobre el PIB de 50%, es factible. ¿Pero a costa de qué? Bueno, pues a costa de que no hay vacunas, no hay medicinas, de que las escuelas están pues desastrosas, de que para donde voltees está faltando dinero para lo más mínimo de mantenimiento, ¿no? Entonces, a costa de eso y a costa también de un retraso impresionante de pago a proveedores del Estado. Simplemente, por ejemplo, en el caso de Pemex, pues hay un saldo de alrededor de cerca de 15,000 millones de dólares de retraso de pago a contratistas y proveedores. Pero, pues es lo mismo lo vas a ver de retrasos en CFE, o en el IMSS, o en el ISSSTE, o para donde voltees, ¿no? Los retrasos a proveedores son muy altos, pero no se registran como deuda pública, ¿no? Y entonces así se puede lograr cumplir la meta, pero a cambio de esto, ¿no? De una sociedad pues, desprotegida en los servicios básicos, en la educación, en medicina, y retrasos de proveedores que afectan a toda la economía al final. Bien, vamos ahora con la pregunta de Mabel Muñoz. Dice, mi percepción es que se busca presencia de oposición ante un populismo inminente por otro periodo, pero no veo partidos políticos fuertes, no veo a gente de oficio ni preparada. En tu opinión, Xu, ¿no ves debilidad y sometimiento? Cuidado sus intereses. Digamos, sin duda, durante, sobre todo los primeros 3, 4 años de esta administración, la fuerza digamos, todo el empuje que tuvo de inicio el presidente López Obrador, pues sí inhibió a muchos actores políticos y a muchos, inclusive, empresarios que normalmente tenían voces críticas a tener una participación más discreta, inclusive a no opinar de asuntos públicos. Es decir, se hicieron un lado de la vida pública y esto dejó un espacio pleno para que el presidente tomara decisiones con libertad. Digo, no es menor, pues mensajes como los que se mandaron en casos como el de Collado y otros más que, pues claramente pusieron a más de uno a reflexionar sobre las decisiones que habrían que dar en los siguientes meses o años, sobre todo al inicio de esta administración. Por supuesto que hay una ausencia de liderazgo, por supuesto que hay una ausencia de crítica. A mí me parece que hay temas que le duelen a la ciudadanía. Mencionaba Ernesto ahorita los temas de salud, los temas de educación, que nadie ha puesto el dedo sobre la llaga con contundencia y pues por supuesto que queda de manifiesto que ahí la oposición tiene áreas de oportunidad y pendientes vastos que atender en cuanto a la agenda pública. Pero por el otro lado, me parece que estamos ya entrando a la recta final y esto, pues para todo presidente que va de salida, pues también, digamos, déjenme ponerlo coloquialmente, le van perdiendo el miedo y van surgiendo otras posibilidades. ¿Le va a alcanzar a López Obrador para poder imponer a una figura tan fuerte como él? Yo les decía, yo lo dudo. Yo creo que el próximo presidente o presidente de México, así sea de Moreno, va a tener muchos retos de gobernabilidad y si entendí lo que dijo Ernesto, también va a tener muchos retos en materia económica, además de los de gobernabilidad. A ver, Ernesto, no quisiera que don Héctor se quede con las ganas de la respuesta. Él dice que qué tan fuerte tiene que ser la reforma fiscal para sí, soportar los ya gastos. no termine con todo lo que dije. Sí, la reforma fiscal que se tiene que hacer va a tener que ser muy fuerte, muy profunda, tanto del lado de los ingresos como del lado de los gastos. Y de preferencia, ojalá no sea nada más una reforma recaudatoria como las últimas que hemos tenido, sino que realmente sea una reforma fiscal propositiva, que realmente pueda incentivar la actividad económica, que eso sería lo más relevante para generar crecimiento y que ese crecimiento a su vez genere los ingresos subsecuentes, ¿no? Pero sí tiene que ser muy profunda esa reforma. Ahora, ¿cuándo se podría hacer? Fíjense,
si tenemos las elecciones, o sea, de aquí a las elecciones, no, este gobierno no lo va a hacer. Ya lo tienen más que cantado. Llega un nuevo gobierno, sea del partido o de la coalición que sea. Bueno, habrá que ver si llegan con la fuerza de tener control del Congreso o no, que ahí nos dirá Xu, pero aparentemente, yo no soy el analista político, está muy complicado que quien llegue a la silla, a su vez, también tenga control del Congreso. Y pues se la pasarán todo el 25 en la formulación de las comisiones, la integración de esas comisiones, etcétera, y no creo que pueda haber una propuesta de reforma fiscal seria, sino hasta el segundo periodo del año 25, para entrar en vigor, si es factible, si se aprueba, si es que se logra aprobar, para el 26. Bien. Dice, a ver, rápida, Adolfo Villegas, pregunta de Adolfo, dice, a tu parecer, esa tercera alternativa de Movimiento Ciudadano, ¿con quién se shoot? Después hay un comentario de Vale, dice, pero Xóchitl Gálvez sí tiene carisma. Después Miguel Rodríguez dice, pero las corcholatas, pues las corcholatas no son precisamente unos jovenazos. Me parece muy oportuno el comentario, entonces te lo dejo contigo, Shu. Sí, digo, insisto en que es increíble que nadie esté viendo la composición del padrón electoral. La mitad del padrón, les reitero, tiene entre 18 y 35 años y nadie está construyendo una agenda, una propuesta real para esos jóvenes en este momento. Y de acuerdo con las últimas encuestas, lo que se está viendo es que los jóvenes se están alejando de Morena. Se puede ver en distintas series de tiempo, como la del Financiero y algunas más, cómo los jóvenes han ido perdiendo o ha disminuido la aprobación del presidente López Obrador y de algunas áreas del gobierno, porque no están viendo resultados pues, en lo que tiene que ver con lo que a los jóvenes les importa, que es el tema del empleo, el tema de poder comprarse o hacerse de un patrimonio y cosas de ese tipo, ¿no? La figura de Xochitl, pues sin duda, yo creo que es la que más ha causado expectativas en los últimos días. Habrá que ver si es suficiente, ¿no? Me parece que dentro de la oposición es el personaje que tal vez puede competir más de tú a tú con la izquierda en términos de su origen, en términos de sus propuestas, en términos hasta de su forma de ser y de hablar. Entonces habrá que ver hasta dónde alcance esa figura para realmente ser competitiva, pero lo que sí puede ser Xochitl, y yo creo que esa puede ser parte de su estrategia, puede ser un gran revulsivo, un gran apoyo para que distritos, pero candidatos de distritos federales y de senadurías ganen. Es decir, puede ser esa figura que le ayude a ciertos candidatos a diputados, senadores a obtener triunfos y entonces sí no tener la mayoría. Y me parece que ahí es donde ha estado la conversación y que mucha gente le ha animado a participar. ¿Y alcanzará para ganar la presidencia? Pues lo veremos. Pero de que sin duda es un perfil que puede ayudar a los candidatos a diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, sin duda me parece que ahí es una figura bastante interesante. Y finalmente el tema del Movimiento Ciudadano, pues digamos, insisto, yo no le entiendo mucho a lo que están haciendo. Quiero creer que quieren convertirse en una tercera vía, en una tercera alternativa, pero llama la atención cómo en un momento reclutan priistas, en otro momento se pelean con ellos, en un momento son progres, en otro momento son conservadores. O sea, es un partido que manda señales pues bastante, digamos, disonantes de una semana a otra. Entonces, en lo personal, y se los digo con toda humildad, no tengo la capacidad todavía de leer hacia dónde van. Si alguno de ustedes lo tiene con gusto, me paso ahora yo de radio escucha para entenderles también a ustedes, ¿no? Roberto Mejía dice, pregunta para Ernesto, ¿qué tan confiables son los datos que actualmente entrega el INEGI, considerando que está encabezado por personas afines a López Obrador? Siguen siendo bastante confiables. Nosotros seguimos con lupa los datos y, por ejemplo, pues también nosotros contamos con indicadores oportunos de la economía de México y pues digamos, sí podemos dar un diagnóstico o un juicio sobre la calidad de los datos del INEGI y les diría, son todavía impecables. Desde antes, por ejemplo, los datos de PIB o del IGAE, no, sobre todo del PIB, perdón, los datos a su vez del campo
sí siempre han dejado mucho que desear, ¿no? De la producción agrícola ganadera. Pero pues eso era desde antes y sigue siendo igual. Y esos datos, pues sí dan de repente bandazos y llegan a mover un poco la cifra final, ¿no? Del PIB. Pero fuera de ese factor, que pues el INEGI dice, es que esos datos no los da la Secretaría de Agricultura. Fuera de ese factor, la verdad es que las cifras, por ejemplo, de inflación o el IGAE o el empleo o todas las demás estadísticas que se dan a conocer son bastante confiables. Bien, Alex Caldrufo dice, también otra económica, dice, ¿existe alguna estimación o idea de cuál es el monto de inversión extranjera que se ha detenido o no ha llegado al país a raíz de las decisiones como la cancelación de Texcoco, del aeropuerto de Texcoco? No hay una cantidad, digamos, que sea objetiva, ¿no? Pero sí pueden ser varios cientos de miles de millones de dólares que podríamos haber captado en inversión extranjera directa, que no llegaron, tanto de nacionales como de extranjeros, que no llegaron al final de cuentas a convertirse en inversión en la economía mexicana por una serie de factores, digamos, en donde el gobierno se ha encargado de generar un clima de desconfianza, combinado con, sobre todo, la falta de Estado de Derecho y la propia inseguridad por la que pasa el país. Y no Bien. nada más es el aeropuerto de Texcoco, también. O sea, no se ha hablado mucho, pero a mí me parece que otro de los enormes errores que se cometieron fue la cancelación de las zonas económicas especiales que estaban ya listas y que tenían nombre y apellido de inversionistas para iniciar con 8,000 millones de dólares, pero que se calcula que podrían haber estado generando una captación de cerca de 40,000 millones de dólares anuales en los siguientes años. Quizás esa decisión fue quizás hasta más costosa en términos económicos que la del aeropuerto. Y bueno, pues ahora pretenden hacer una zona económica especial al final, nada más que no la quieren llamar así, para el Istmo de Tehuantepec, ¿no? A ver, Gonzalo dice una pregunta para ambos, porque la opinión puede ser tanto política como económica, porque lo normal y esperado es que el peso se devalúe permanentemente y al parecer sin techo, y una reevaluación a niveles del sexenio pasado ha sido tan sorprendente para todos. No se esperaba, ¿ah? No se esperaba. El peso sí está actuando en contra de las leyes de la física. Fíjense, lo que sucede normalmente, ahora que estamos en la época de que se implementan las políticas monetarias extremas, que fue, digamos, una época inaugurada después de la crisis hipotecaria en 2008-2009, y que se volvieron a implementar fuertemente con la pandemia del 2020-21. En esas fases de crisis se crean dólares a lo bestia. Los bancos centrales de la Reserva Federal se ponen a crear dólares, el Banco Central del Euro, euros, y así todos los bancos centrales grandotes crean dinero en forma excesiva. Pero que la Reserva Federal cree dólares genera un exceso de dólares que tira el dólar contra todas las monedas. Bueno, eso más o menos lo vimos 2021. Ahora estamos en la fase contraria, donde la Reserva Federal y otros bancos centrales están recogiendo dinero, pero sobre todo la Reserva Federal está recogiendo más de $1 trillion al año. ¿Qué es lo que debería de suceder en ese momento? Que el dólar debería estarse fortaleciendo contra todas las monedas, y las monedas que más deberían de sufrirlo son las monedas de mercados emergentes, como el peso mexicano. Entonces, sí llama la atención esta revaluación que ha tenido el peso mexicano cuando estamos en una época de contracción de la oferta de dólares. Y eso tiene varias causas, ¿no? Una, pues que afuera sí ven a México como un país que es disciplinado fiscalmente. Los ciudadanos de afuera no saben que no hay vacunas, no saben que las escuelas están totalmente desastrosas, no saben que no hay seguridad, ¿no? Que hay derecho de piso por todo. Eso no lo saben los extranjeros. Y pues mandan su dinero, los inversionistas globales, a invertir en bonos mexicanos en pesos. Y eso está generando una constante revaluación del peso, más las remesas
tenemos en los últimos 12 meses un flujo de remesas de 60,000 millones de dólares, 5,000 millones de dólares mínimo mensual de flujo de remesas. Turismo, otra fuente de divisas impresionante, y así por el estilo, lo que nos ha ayudado, digamos, a tener un exceso de dólares, pero pues ahora tenemos un tipo de cambio que al contrario ya está tan bajo que está haciendo estragos en varios sectores económicos, particularmente los exportadores que tienen costos en pesos, los agricultores. Alberto Elías aprovecha para decir, a ver, pronósticos para el peso 23 y 24. ¿Como para qué hora lo quiere? A ver, En 23 general, para sí, cuando todos estos flujos se vayan contrayendo, cuando inicie la recesión en Estados Unidos, va a caer la inversión extranjera directa, las remesas, la inversión financiera, esta que invierte en bonos en pesos, el turismo, todos esos flujos se nos van a empezar a contraer. Y haciendo un pronóstico, pues te diría, conservador, o sea, a lo mejor en lugar de 60,000 millones de dólares tendremos 40,000 millones de dólares de remesas, ¿no? O sea, de todos modos es un monto muy fuerte. Y por otra parte, también hay que comentar, o ponerlo en la mesa, la deuda externa del gobierno federal, más la deuda externa de Pemex, CFE, IMSS, etc., es poquito más de 200,000 millones de dólares. Las reservas internacionales son un poquito más de 200,000 millones de dólares. No hay una necesidad de una devaluación como las que sufrimos en los años 70, 80, 90 y principios de este siglo. Ya no hay por qué. Pero sí al momento de retraerse todos estos flujos de divisas, sí se justificaría tener un tipo de cambio más alto. Quizás un tipo de cambio de 22 pesos, podríamos estarlo viendo el año entrante, cerca de las elecciones, con recesión en Estados Unidos y México, si es que se cumple esta previsión de una recesión, ¿no? Bien, a ver, ¿alguna otra pregunta ahora de tema político? No, ¿Alguien que...? si me permites ahí, Sí, Eduardo, por hacer supuesto, claro un que sí, comentario. claro. Yo soy en la parte política, mencionaría que todos estos indicadores y lo que está pasando con el peso, como ya nos ilustró Ernesto, tiene que ver muy poco con lo que está haciendo el gobierno o lo que está dejando hacer el gobierno en México. Es decir, todas estas decisiones están pasando más fuera del país y pues digo, han resultado pues de alguna manera favorable para la narrativa del propio presidente López Obrador y su gobierno. Pero pensando hacia adelante, quien vaya a asumir la presidencia de la República, pues tampoco va a tener control de estos fenómenos que ya hablaba Ernesto, ¿no? Si empieza, digamos, la misma cadena de hechos, pero en sentido contrario, pues es una bomba de tiempo que le va a explotar a quien sea presidente de la República o presidenta de la República, además de las condiciones políticas que ya hablamos, ¿no? De no tener el carisma, no tener la popularidad, no tener el control del Congreso y aparte no tener un contexto económico tan favorable como el que tenemos hoy. La pregunta es, ¿quién tiene esa capacidad para poder enfrentar un entorno de esta naturaleza? Yo he puesto mucho sobre la mesa, y a veces no gusta mi ejemplo, lo que pasó en Brasil, donde pues los primeros dos periodos del presidente Lula da Silva fueron pues de mucha bonanza. Se habló del milagro que estaba pasando allá en Brasil, de cómo la economía se estaba proyectando, cómo estaba creciendo, pero después, pues digo, sí se quedó su sucesora, en este caso Dilma Rousseff, pero pues a ella le tocó un contexto global muy distinto y no tuvo las condiciones y las herramientas para hacerle frente. Y como ya, si no saben cómo acabó ese periodo de Dilma Rousseff, pues bueno, ahí lo pueden buscar en internet para que no parezca premonición de mi parte. Pero digamos, yo creo que el próximo presidente o presidenta de México va a tener retos muy especiales como los que estaba Ernesto, en condiciones muy distintas a las que hoy tiene el presidente López Obrador. Dilma Sheinbaum. Juan Núñez quiere preguntar.
Sí, una pregunta, Shui. Hemos visto que muchos funcionarios de Morena ya han renunciado buscando la cadena presidencial. Creo que cerca de 8 por ahí están buscando puestos. ¿Crees que el punto débil de Morena sea precisamente eso, que haya una lucha entre todos aquellos que buscan alguna posición dentro de los puestos? Tocas un tema, estimado Juan, muy relevante, porque históricamente el peor enemigo de la izquierda ha sido la izquierda. Y basta recordar todos los procesos internos del PRD, todo lo que se vivió durante varios trienios y sexenios atrás para ver cómo se despedazaron entre ellos. Digo, Morena es una propia escisión de lo que en otro momento fue el PRD. La pregunta es si Morena va a tener la capacidad de transitar no solamente el acuerdo en lo presidencial, falta lo que va a pasar en la Ciudad de México, lo que va a pasar en Morelos, lo que va a pasar en Guanajuato, lo que va a pasar en Tabasco, o sea, en Tabasco creo que hay 6 interesados en la gubernatura, ¿no? En Chiapas hay 3, está por un lado el director general del IMSS, Zoé Robledo, pero también está el hoy líder de los senadores de Morena, Eduardo Ramírez, pero también está el diputado Luis Armando Melgar del Partido Verde. Hay que recordar que el Partido Verde tiene una presencia importante en la entidad. Es decir, cada proceso que se va a vivir va a ser un reto para la izquierda, y por ahí está la tentación ahora del dirigente actual de Morena de decir que quiere involucrarse en una contienda de carácter estatal, y eso quiere decir que por prelación tendría que subir la secretaria general al mando del partido, la senadora Citlali Hernández, y me parece que ahí sí la posibilidad de que se descomplique el proceso interno o los procesos internos dentro de Morena puede ser muy alto. Entonces, sin duda, creo que hoy está más vigente que nunca esta máxima de que tú eres enemigo de izquierda y de izquierda, y te agradezco la pregunta, Juan, porque es un aspecto muy relevante que sí puede cambiar lo que hoy perfilan las encuestas, digamos, tanto a nivel local como a nivel federal. A ver, pregunta económica, dice, pregunta para Ernesto Adolfo Villegas. ¿Qué opina del impuesto que quieren poner al maíz y qué repercusión traería en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá? Sí, lo que están haciendo es más bien una prohibición de importar maíz transgénico. No lo entiendo yo como un impuesto, sino una prohibición. Y pues sí veo que va a tener varios efectos, sobre todo de inflación. Bueno, pues porque el maíz es un elemento importantísimo, ¿no? El amarillo, pues para la alimentación de todo el ganado. El blanco, pues para las tortillas, ¿no? Para la alimentación del ser humano. Entonces, sí va a tener una repercusión en la inflación directamente. Aunque el discurso sea de que lo que se pretende es proteger a los productores nacionales, etc., no lo veo así. Más bien, simplemente se va a encarecer. Y en la segunda parte de tu pregunta, Adolfo, que te mando un saludo, pues sí va a traer más complicaciones en las instancias de defensa que se tienen establecidas en el Tratado de Libre Comercio. Dice otra pregunta para Ernesto. Cada año se observa que el techo de deuda de Estados Unidos se rebasa cada vez más temprano. En el año, ¿en qué momento se volvería algo preocupante para su economía? O si ya es preocupante para su economía y el sistema económico global, pregunta de Gonzalo. Muy buena pregunta, Gonzalo. Cuando se estableció el sistema de paridad dólar, dejando de lado el sistema monetario anterior, que era el patrón oro, pues el dólar estaba obligado a que pudiera convertirse en oro. Pero desde la administración del presidente Nixon se declaró la no convertibilidad del dólar en oro. Desde entonces vive el puro patrón del dólar. Y ese es el patrón que nos ha tocado vivir. Y bueno, pues una premisa fundamental para que el sistema tenga confiabilidad para todo el mundo es que los americanos fueran disciplinados, se portaran bien y que su deuda no rebasara nunca el 100% del PIB. Bueno, actualmente andan por ahí del 130% del PIB. El techo de la deuda que se acaba de autorizar
lleva a la relación deuda-PIB, deuda-PIB, a que puedes ubicarse en 135%. Lo bueno de esta autorización es que les dura hasta enero del 25. Entonces, no debe de haber más, otra vez, problemas para la autorización de mayor techo de la deuda de aquí a enero del 25. Pero ahí, otra vez, así como hablamos de que pues, la reforma fiscal que requiere el próximo gobierno, pues desafortunadamente no se va a poder concretar, pues imagínense que la licencia actual de endeudamiento termina en enero del 25, que va a ser precisamente el mes donde va a arrancar la nueva administración en Estados Unidos. Entonces, va a arrancar con la emergencia de tener que conseguir una autorización de mayor incremento, de mayor techo de deuda, ¿no? Bien, a ver, otra pregunta de Mabel Muñoz que me parece muy importante, como las que han manifestado ya otras personas aquí en este ejercicio. ¿Por qué siento que estamos en pausa o pasmados? Estamos esperando a ver qué pasa y de ahí seguir. ¿Será que el muerto, el perro, se acabó la rabia? En la política no sabemos hacia dónde vamos y la economía sostenida por el narco, pregunta, genera preocupación por tanta violencia y el futuro incierto. ¿A quién? Shu, por supuesto. Digo, las Este, imágenes que vimos del asalto a en un centro comercial como Antara en pleno Polanco, o sea, no digo esto verdaderamente, pues ha rebasado las capacidades de imaginar, ¿eh? sí, digamos, en términos generales, pues la problemática de inseguridad y violencia, pues creo que hoy está presente en prácticamente todo el territorio nacional, en todas las entidades federativas, salvo un par de entidades que tienen indicadores, pues digamos, no tan negativos como puede ser Yucatán y Campeche. Prácticamente todo el país está viviendo una situación de violencia importante. La pregunta relevante creo que es por qué esta situación de violencia, de comisión de delitos, no se refleja, por ejemplo, en la aprobación presidencial. O por qué este tema de que no haya medicamentos, de que haya desabasto, de que no haya vacunas, como decía Ernesto, por qué no se relaciona directamente con la aprobación del presidente López Obrador. Y me parece que ahí la pregunta relevante que habrán de contestar los ciudadanos en los próximos meses es si aprobación presidencial o simpatía por el presidente López Obrador quiere decir igual o quiere decir lo mismo que el voto por Morena. Y ahí es donde veremos si la gente puede decir, a mí me cae bien López Obrador, me agrada la figura, pero yo no estoy dispuesto a votar por su partido otra vez. Y ahí creo que vendrá la decisión un poco hacia adelante y el enigma que tenemos varios, ¿no? Si esta aprobación se va a convertir en voto. Me parece que esta sensación que tiene Mabel de que todo parece estar parado, pues tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, donde uno esperaría mayores resultados. Yo, pues como ustedes, viví la impotencia ayer, o sea, mi oficina estaba a unas cuadras de Antara, ¿no? Por supuesto que esto que sucedió ayer, Eduardo, que mencionabas, pues genera impotencia, genera preocupación, porque debe ser o debería ser uno de los centros comerciales más cuidados del país, ¿no? Y sin embargo, salvo que haya, por supuesto que esa sensación es válida, pero me parece que la respuesta la van a tener los ciudadanos a la hora de emitir su voto, si van a permitir que haya continuidad de este proyecto o si va a haber la posibilidad de buscar por otra alternativa que hoy todavía no está tan visible y tan clara, ¿no? Entonces, creo que ahí está el dilema y de ahí un poco el sentimiento que tiene Mabel y que seguro muchos aquí comparten o compartimos. Bien, pregunta de Gonzalo y de Verónica Herrera también. Dicen que si el país está ya preparado para una presidente. Pues yo en lo personal creo que sí. La verdad es que hoy las mujeres pues están presentes en la vida pública y privada del país. Hoy dirigen empresas muy importantes. Yo en lo personal trabajo de cerca y conozco algunas CEOs muy importantes, directoras de empresas importantes. El papel que está desempeñando la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña,
me parece muy destacada. Hay presidente en el INAI, hay presidente en el INE, de manera que tenemos ya hoy muestras de que pueden sin duda tener acceso y poder tener desempeño importante. Me parece que la decisión de quién sea presidente o no no debe ser por su género, si es hombre o mujer, sino por sus capacidades. Y creo que ahí los ciudadanos tendrán que estar muy atentos a su historia, a sus resultados y por supuesto a sus propuestas. O sea, dice, vale, yo creo firmemente, Xu, Ernesto, que el próximo presidente, sea cual sea, no le va a hacer caso a López y va a decir, permiso, ahora mando yo, y si llega con una crisis que dice Macario Schettino que él cree que llegará antes de que se acabe el mandato, pues alguien tendrá que tener la culpa y ese va a ser el antiguo presidente, o sea, López sea el candidato del partido que sea. ¿Tú crees, Ernesto, que le reviente una crisis a la economía mexicana antes de que se decidan las elecciones del 24? Bueno, ya la comenté, no es una crisis financiera, pero sí vamos a trazar por una recesión como escenario muy probable al momento de las elecciones. Y eso va a complicar mucho las encuestas, ¿no? El favoritismo que pueda tener con la población. O sea, a mí me parece que a lo mejor, incluso con una recesión, puede ser el tiro de gracia para los planes políticos de la 4T, ¿no? Porque pues la gente sí se va a ver totalmente desencantada. Ya pasaron los 8 años y en ese momento van a sufrir desempleo, un tipo de cambio más alto, inflación, carestía, etcétera, ¿no? O sea, sí lo veo probable. Pero la pregunta iba más allá, ¿no? Que decía que... La verdad es que si va a haber o no continuidad con respecto a las políticas del presidente López Obrador, o si más bien va a haber una especie de rompimiento, pues esa es la historia de México. La realidad es que cada vez que hay un cambio de sexenio, pues hay una tendencia a desconocer a la anterior y, digamos, para muestra un botón, el presidente López Obrador evoca prácticamente todos los días la figura de Lázaro Cárdenas y él fue pues, el mayor ejemplo de cómo le dio unos cuantos minutos a su antecesor, el presidente Plutarco Elías Calles, que fue un presidente muy poderoso a quien se le atribuye el maximato para salir del país y quedarse con el control total del poder, siendo ya el presidente de México, Lázaro Cárdenas, de manera que me parece que la historia es muy clara en ese sentido y por supuesto que es algo que puede pasar. Fíjate que tengo el gusto de conocer a Xóchitl por varias cuestiones, una mujer muy inteligente, muy brillante. Si no mal recuerdo, fue la primera mujer, si no es que la primera mexicana o mexicano que construyó un edificio inteligente, especializada en esas labores. En alguna ocasión hicimos un viaje, no me acuerdo aquel estado del norte del país, estuvimos largo rato platicando en el aeropuerto, en el avión, y la verdad es que no, esa mujer es de veras, porque el otro día vi a esta Claudia Sheinbaum hablando como política, híjole, de veras que tú decías, no inventes, o sea, se la inventó en los 70s, o sea, no, yo decía, qué barbaridad, cambien el canal, o sea, este país ya no admite el pueblo, esos discursos que ya están superadísimos y que por supuesto no encuentran ligan con nadie, pero bueno, en todo caso me parece que Xóchitl sí, como dice Vale, es una mujer que tiene mucho carisma y no le tiemblan la mano para decir sus 2 o 3 verdades en buen español, ¿eh? Yo creo que el reto que tiene ahorita la senadora Gálvez, Eduardo, es primero juntar las firmas, que tiene unos cuantos días para juntar 150,000 firmas. Por lo que veo, está haciendo una movilización importante a través del activismo digital y posteriormente ver si las cúpulas de los partidos están dispuestas a ceder la candidatura a un personaje que ha demostrado que no se va a someter a los liderazgos partidistas, pero sin duda me parece que de los perfiles que hoy están en la mesa, sin duda es una alternativa refrescante para poner un objetivo a la senadora Gálvez. Oye, una pregunta interesante que marca Vale y también Gonzalo lo trae a la colación. Bueno, ¿y qué papel van a jugar los militares en esto? No sé, Ernesto, si quieres comentar algo, si no... Sí, yo no veo un ejército totalmente unificado. No sé qué opine Xu.
Yo sí veo que hay, digamos, una rivalidad y una separación, digamos, entre lo que es ejército y lo que es la marina, por ejemplo. Y luego al interior del ejército, cuando se ha tenido la oportunidad de platicar con algunos oficiales, generales, etcétera, sí veo que también hay un grupo del ejército que está muy descontento con lo que está pasando con el ejército, con la corrupción que se ha permeado, ¿no? Con que los pongan a hacer trabajos, dicen, hasta de albañiles, ¿no? Construyendo aeropuertos, ¿no? Mientras que veo otro grupo que pues está aprovechando y haciendo importantes negocios, ¿no? Sí. Yo lo que tendría que decir es, el presidente López Obrador pues, no solamente les ha dado más facultades a las Fuerzas Armadas, sino claramente les ha dado más presupuesto. Y a mí el equilibrio que me preocupa es que hoy tienes un presidente muy popular, muy fuerte, como es el presidente López Obrador, y tienes un secretario de la Defensa que no es tan protagónico, que no es tan carismático, entonces se mantiene ese equilibrio razonablemente, digamos, cargado hacia la parte civil. ¿Qué pasa en un contexto contrario? Que tengas un presidente débil, con mala aprobación, y que tengas unas Fuerzas Armadas tan poderosas, con tantos recursos y presentes en tantos espacios. Me parece que ese es el equilibrio que tenemos que cuidar. Va a ser muy difícil que gane quien gane la presidencia, les reduzca significativamente el presupuesto que hoy tienen las Fuerzas Armadas. El incremento de las Fuerzas Armadas es impresionante, así como creció con Felipe Calderón, el secretario de Seguridad. Si ustedes revisan cuánto presupuesto han tenido año con año las Fuerzas Armadas, es impresionante el incremento del gasto. Y por otro lado, también el incremento en facultades. Hoy, pues ya también van a manejar una línea aérea, además de las obras. Yo quiero ver quién va a ser el presidente o presidenta que les va a quitar esas facultades, ¿no? O quitar esos beneficios que hoy tienen. Me parece que va a ser muy difícil. Si esto fuera el mundo laboral, les diría que son derechos adquiridos. A ver, quiten a un sindicato una victoria o una conquista salarial, pues es prácticamente imposible. Me parece que estamos ante una situación parecida a eso. Ahora, déjenme poner otro dato sobre la mesa. Hablaban aquí de qué pasa si estamos preparados o no para que una mujer sea presidenta. O sea, si es presidenta una mujer, también será quien encabece las Fuerzas Armadas. Yo les pregunto ahorita, ¿saben cuántas mujeres en este momento son generales en el ejército mexicano? Ni una. ¿Será una? Ni una mujer es general ahorita. Entonces, también esa situación es un aspecto muy relevante. Digo, yo no soy especialista en seguridad, trabajé algunos años en temas sobre todo de prevención social de la violencia y de la delincuencia, pero me parece que ahí hay varios retos importantes. Y por otro lado, en el caso particular de la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la figura con la que ella ha trabajado de cerca en temas de seguridad es el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que hay que decirlo, es el único secretario de Seguridad de los 23 vinculados a Morena que no es militar. Es el único que viene de un perfil ciudadano. Entonces, me parece que ahí también va a tener otro reto importante Claudia Sheinbaum, si es que tiene éxito en su trayectoria, pero lo mismo lo tendrá Xochitl Gálvez o Lili Telles, o si es que hay alguna candidata de oposición que pueda crecer, pero ahí está otro tema ahí para dejarlo en el tintero. Bueno, dice, Vale, dice, preparados para una presidenta, sí, para Juanita, no. Dice, Mabel Muñoz, dice, ¿será el momento de Xochitl ser presidente o debe ser jefa de gobierno? Plantea Alex Escaldrufo, dice, el cuestionamiento frontal y abierto que ha demostrado Xochitl es ejemplar, creo que por ahí es posible ganarle al candidato de Morena y no la tendrá fácil la senadora en caso de postularse y eventualmente ganar. Es el comentario de Alex. Después, Vale dice, el ejército le va a hacer a López lo que el ejército a Bolsonaro cuando le dijo que Lula había ganado con fraude, el ejército le va a decir, López, váyase a su casa, ya qué más le puede ofrecer al ejército si ya le dio todo. Chu. Pues sí, ahí digamos, este tema del ejército sin duda da para varios temas y para varias
conversaciones. Yo creo que el presidente López Obrador les ha dado en exceso beneficios y responsabilidades a las Fuerzas Armadas. Insisto que quien llegue a la presidencia en el 2024 tendrá que tomar una posición muy destacada en este tema en particular. Y ahí es donde nuevamente veremos si las Fuerzas Armadas se mantienen leales y subordinadas al mando civil, y será un momento crítico al inicio de la siguiente administración. Pero déjame robar un minuto porque estoy un poquito estresado, estimado Eduardo. Veo a Roberto Pérez desde hace un ratito con la Sí, mano sí, por alzada. favor, sí. Yo le Sí, no estaba sé si buscando quiera preguntar. Sí, Sí, por favor, yo quería, Roberto, por favor, toma la palabra. no, dice, fue el Ah, clásico. finalmente, gracias, gracias. Sí. Perdón, Bueno, ya terminé, ya me voy, no es cierto. Ajá. Voy a poner un poco en contexto lo que voy a platicar. O sea, no soy joven, ¿sí? Yo vengo desde Luis Echeverría, de ahí pasé y de ahí van a escuchar que no soy serio, ¿no? De ahí pasé de la alcoholescencia me hice pues de los 15 años, 18, etcétera. Y yo vi cómo se hizo una tranza en, en una casilla electoral cuando fue la parte de Portillo. Después llegó Portillo, el perro, como fue conocido. Después llegó, ¿cómo se llamó el siguiente? Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid, que no tuvo nada que hacer, más o menos como lo que va a tener, desde mi punto de vista, el siguiente presidente no va a tener nada que hacer. Miguel de la Madrid abrió la puerta a los cárteles. Después llegó Cedillo, perdón, Salinas, que es más o menos lo que fue Luis Echeverría y lo que es AMLO. Después llegó Cedillo y en esa transición quiero informarles que se echó a perder un proyecto a nivel nacional que se llamó ATA Carnet, ATA, no sé cuántos, no creo que muchos, porque ahora son 36 nada más los que escuchan, antes eran 48. En fin, y decido salirme del país. Ya no me importó el vaquero, como se llama el señor vaquero, no me importó el señor alcohólico, como se llame, Calderón, creo, pero después vino el bellísimo Peña Nieto, en donde hizo un proyecto en Nayarit, sobre cultivo y canales de agua y todo lo demás, que tomó AMLO. A todo esto, simple y sencillamente me di cuenta en todos estos sexenios que han sucedido, que yo veo que el problema no es del gobierno, el gobierno es del pueblo. El gobierno hace lo que debe de hacer. Es la familia gobierno, la familia ahora cárteles, que viene desde los 80s, y el resto que somos toda la bola, ¿no? Todavía tengo la fortuna de no regresar a México, pero lo voy a hacer en breve. Pero sí veo muchos problemas, ¿no? Veo falta de educación, veo la escritura, por ejemplo, de todos los chats. Aquí ya he visto faltas de ortografía. Veo que no hay gente joven, ya lo hicieron mención, ¿sí? Veo que no se alienta ni se hace una infraestructura, siendo el presidente actual. Veo muchas cosas, vamos, así muy mal de a tiro, mal. Y veo también que en los pasos México estaba en el 8º lugar, como dentro de los 20, y ahora ha caído 16, 17, y pues en poco tiempo creo que va a estar fuera de los 20, porque simple y sencillamente no veo una participación del pueblo. El pueblo a mí es el que me llama mucho la atención, que no tiene, perdón, cojones, ¿sí? Para decir algo. Simple y sencillamente veo 3 Méxicos, ¿no? Veo los políticos chapulines, porque ¿cómo es permitido que un
tipo de un partido brinque al otro para que vote y se regrese después a su partido original. Eso no es adecuado, ¿sí? Y los cárteles, pues sí, cada vez que voy a México y estoy en México y disfruto México, es un peligro estar en la noche. Ya no es como en mis tiempos, ¿verdad? Que nos íbamos a la discoteca y nos amanecíamos. Hoy en día no es así. Y veo a un pueblo que no tiene cultura, que no tiene ambiciones, no porque ellos no la tengan, sino porque el gobierno se las ha estado quitando poco a poco. De hecho, ahorita hay un tipo de doctrina. Entonces, vienen muchas preguntas, tanto para Xu como para Ernesto, porque eh, bien se sabe que si Estados Unidos cierra la llave o, en su defecto, no importa si es mujer o hombre, lo que vaya a ser la presidente o presidente, porque ahí ya quedan incluidos los dos, no importa lo que sea, eh, va a llegar como todos los demás, borrón y cuenta nueva y hacer nuevos elefantes, ¿no? Creo que este presidente es el único que ha mostrado los elefantes blancos desde su principio. Todos los demás los escondieron y fueron descubiertos después de su periodo presidencial. Más que nada, mi tema ahorita fue una reflexión, no es pregunta, pero si la quieren tomar como tal, se los agradezco. Eso es todo, gracias. Gracias, Roberto. Gracias. Al contrario, y yo creo que valdría la pena con la reflexión de Roberto hacer algunas consideraciones ya perfilando la terminación de este ejercicio. Xu y Ernesto, si me lo permiten, además, dejo las últimas opiniones que están aquí escritas. Dice que el cuestionamiento frontal y abierto que ha demostrado Xóchitl es ejemplar. Creo que es por ahí ganarle al candidato de Morena. Bueno, yo creo que ya lo había yo leído. El ejército le va a hacerlo, ese yo también la leí. En su opinión, ¿cuál sería la estrategia más eficaz para el combate a la violencia? Es la prohibición de la buena estrategia. Puede ser una moneda de cambio para que Estados Unidos regule las armas. Sus reflexiones últimas, Ernesto Xu, si son tan amables. ¿Quieres empezar, Xu? Sí, si quieres, para que cierres tú, como el maestro y decano que eres, mi querido Ernesto. Te respeto mucho, Xu. No, sabes que es mutuo y agradeciendo pues el espacio nuevamente, estimado Eduardo, agradecerles a No, con todos mucho que nos gusto. han Al contrario, acompañado, agradecidos nosotros con ustedes. agradecerles pues, la compañía de todos los que se sumaron, ya sea temporal o totalmente, agradecer las preguntas y las reflexiones que nos compartieron. Yo creo que, digamos, insisto, estamos viviendo tiempos inéditos, así empecé. Parecería que hay como ciertas cosas que ya no van a cambiar. Yo soy un poco escéptico de ello. Hay todavía muchas variables en juego. Hablaba Ernesto de la recesión económica que se puede vivir en Estados Unidos y que va a impactar en México, los niveles de participación, alguna candidatura que se pueda consolidar, como pudiera ser esta que ahora es novedad, la de la senadora Xóchitl Gálvez. Insiste en la parte de si la oposición presenta buenas fórmulas para el Senado, para los distritos, me parece que también podrían tener alguna implicación importante. Es decir, vamos a vivir un año muy interesante con donde cada día las cosas van a ir cambiando. Por supuesto que hay temas y situaciones que habrá que seguir de cerca, como es el tema de las Fuerzas Armadas, la presencia del crimen organizado, temas de género que ya hemos comentado ampliamente esta noche. De manera que, digamos, para quienes nos gustan los temas públicos, como es su servidor, pues esto es muy emocionante y me gustaría, si nos lo permiten, seguirlo comentando con ustedes cada semana, cada vez que se dé la oportunidad en el espacio de En torno al dinero. Y por supuesto, digamos, recordarles que el instrumento más poderoso que tienen los ciudadanos es el voto. Yo creo que ahí tienen que concentrarse buena parte de los que estamos preocupados por el país en convencer y de alguna manera motivar a que la gente vote en el sentido que quiera, pero que no dejen de participar en la próxima jornada electoral. Gracias, Xu. Ernesto.
Yo terminaría con el siguiente mensaje, ¿no? Sí veo que se pueden venir cosas difíciles en el plano económico de aquí hacia mediados del 24. Pero fuera de eso, la verdad es que hay que reflexionar sobre que México es realmente un país privilegiado, con recursos en abundancia, con una población de más de 130 millones de habitantes, ¿no? que tiene mano de obra calificada, que está asociado en el bloque económico más importante del mundo, con la potencia económica mundial, con una integración creciente. Y me parece que eso da oportunidades para que México realmente pueda despegar en el futuro. Ojalá que la población se ponga las pilas, sepa discernir hacia dónde tiene que ir su voto y que el nuevo gobernante, sea del partido que sea o de la coalición que sea, realmente tenga la estatura, que es lo que nos ha faltado con los presidentes anteriores, como para que realmente se pueda impulsar al país y se pueda aprovechar toda esta circunstancia privilegiada de recursos naturales y la asociación con Estados Unidos. Yo quiero, por último, agradecer a Francisco Manríquez por su participación. Ahorita paso ahí. Gracias a la doctora Guadalupe Rivas, que es una muy querida amiga mía, implantóloga, que se dio la tarea de estar aquí, que habla de la conciencia ciudadana, de estar empapado de temas de economía y finanzas y política, aunque no sea precisamente nuestro campo profesional que escogimos. A todos ustedes, muchas gracias. Creo que este ejercicio demuestra el compromiso que tiene este proyecto de En torno al dinero con sus televidentes y con sus seguidores, y que compruebe que esta es una comunidad que está junto con ustedes y que en la que ustedes son una parte fundamental de nuestro trabajo. Agradezco a Leti Razo el haberse dejado ver. Gracias a Verónica Herrera, muchas gracias a Juan Núñez Jasso, gracias, y sobre todo, y también, desde luego, a Ernesto Méndez, quien es el encargado de que todas estas madres funcionen correctamente. Les agradecemos de manera muy especial que no será el único ejercicio de reflexión que podemos tener con ustedes, con el propósito de mantenerlos siempre bien informados, no solo en las pantallas, sino también en estos ejercicios que pensamos continuar más adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes, muy buenas noches, que descansen y hasta mañana. Muchas gracias. Gracias por su presencia, muy amables. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, buenas noches, gracias. Muchas gracias.